El Aleph, por Jorge Luis Borges. Historia del guerrero y de la cautiva. En la página 278 del libro La poesía, Bari, 1942, Croce, abreviando un texto latino del historiador Pablo el Diácono, narra la suerte y cita el epitafio de Droctulft. Estos me conmovieron singularmente. Luego entendí por qué. Fue Droctulft, un guerrero lombardo que en el asedio de Ravenna abandonó a los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado. Los raveneses le dieron sepultura en un templo y compusieron un epitafio en el que manifestaron su gratitud. Contempsit caros dum nos amat ille parentes, y el peculiar contraste que se advertía entre la figura atroz de aquel bárbaro y su simplicidad y bondad. Terribilis visus facies sed mente benignus, longaque robusto pectores, barba fuit. Tal es la historia del destino de Droctulft, bárbaro que murió defendiendo a Roma, o tal es el fragmento de su historia que pudo rescatar Pablo el Diácono. Ni siquiera sé en qué tiempo ocurrió. Se promedió en el siglo VI, cuando los longobardos desolaron las llanuras de Italia, es en el VIII, antes de la rendición de Ravenna. Imaginemos, este no es un trabajo histórico, lo primero. Imaginemos sub specia eternitatis a Droctulft, no al individuo Droctulft, que sin duda fue único e insondable, todos los individuos lo son, sino al tipo genérico que de él y de otros muchos como él ha hecho la tradición, que es obra del olvido y de la memoria. A través de una oscura geografía de selvas y de ciénagas, las guerras lo trajeron a Italia, desde las márgenes del Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al sur y tal vez no sabía que guerreaba contra el nombre romano. Quizá profesaba el arrianismo, que mantiene que la gloria del Hijo es reflejo de la gloria del Padre, pero más congruente es imaginarlo devoto de la tierra, de Erza, cuyo ídolo tapado iba de cabaña en un carro tirado por vacas, o de los dioses de la guerra y del trueno, que eran torpes figuras de madera envueltas en ropa tejida y recargadas de monedas y ajorcas. Venía de las selvas inextricables del jabalí y del uro, era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravenna y ahí ve algo que no ha visto jamás o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden. Ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas, lo sé, lo impresiona por bella. Lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y lo renueva esa revelación. La ciudad. Sabe que en ella será un perro, o un niño, y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania. Droctulft abandona a los suyos y pelea por Ravenna. Muere, y en la sepultura graban palabras que él no hubiera entendido. Contempsit caros, dum nos amat ille parentes, anc patriam reputans esse, Ravenna suam. No fue un traidor. Los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos. Fue un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones, los longobardos, que culparon al tránsfuga, procedieron como él. Se hicieron italianos, lombardos, y acaso alguno de su sangre, Aldíger, pudo engendrar a quienes engendraron a Alighieri. Muchas conjeturas cabe aplicar al acto de Droctulft. La mía es la más económica. Si no es verdadera como hecho, lo será como símbolo. Cuando leí en el libro de Croce la historia del guerrero, esta me conmovió de manera insólita y tuve la impresión de recuperar, bajo forma diversa, algo que había sido mío. Fugazmente pensé en los jinetes mogoles que querían hacer de la China un infinito campo de pastoreo, y luego envejecieron en las ciudades que habían anhelado destruir. No era esta la memoria que yo buscaba. La encontré al fin. Era un relato que le oí alguna vez a mi abuela inglesa, que ha muerto. En 1872 mi abuelo Borges era jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. La comandancia estaba en Junín, más allá, a 4 o 5 leguas uno de otro. La cadena de los fortines estaba allí. Y más allá todavía, lo que se denominaba entonces La Pampa,
y también tierra adentro. Alguna vez, entre maravillada y burlona, mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada a ese fin del mundo. Le dijeron que no era la única, y le señalaron meses después una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. Vestía dos mantas coloradas e iba descalza. Sus crenchas eran rubias. Un soldado le dijo que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió. Entró en la comandancia sin temor, pero no sin recelo. En la cobriza cara pintarrajeada de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero, como de cierva, las manos fuertes y huesudas. Venía del desierto, de tierra adentro, y todo parecía quedarle chico. Las puertas, las paredes, los muebles. Quizá las dos mujeres por un instante se sintieron hermanas. Estaban lejos de su isla querida y en un increíble país. Mi abuela enunció alguna pregunta. La otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas como asombrada de un antiguo sabor. Haría 15 años que no hablaba el idioma natal y no le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo, a quien ya había dado 2 hijos, y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral. Los toldos de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba, el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó que era feliz, y volvió esa noche al desierto. Francisco Borges moriría poco después en la Revolución del 74. Quizá mi abuela entonces pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y transformada por este continente implacable, un espejo monstruoso de su destino. Todos los años la India rubia solía llegar a las pulperías de Junín o del fuerte Lavalle en procura de baratijas y vicios. No apareció desde la conversación con mi abuela. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a cazar. En un rancho cerca de los bañados, un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la India a caballo, se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo o como un desafío y un signo. 1300 años y el mar medían entre el destino de la cautiva y el destino de Drogtulft. Los dos ahora son igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro que abraza la causa de Ravenna, la figura de la mujer europea que opta por el desierto, pueden parecer antagónicas. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. ¿Acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y el reverso de esta moneda son, para Dios, iguales. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874. I'm looking for the face I had before the world was made. Estoy buscando la cara que tenía antes de que el mundo fuera hecho. Yeats, The Winding Stair. El 6 de febrero de 1829, los montoneros, que hostigados ya por Lavalle, marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López, hicieron alto en una estancia cuyo nombre ignoraban a 3 o 4 leguas del Pergamino. Hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día, a las 4, los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez y la persecución duró 9 leguas, hasta los pajonales, ya lóbregos, y el hombre pareció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz. El hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, solo me interesa una noche. Del resto, no referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. La aventura consta en un libro insigne, es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos. 1 Corintios 9:22, pues es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones y perversiones.
Quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona. Cuando en 1874 murió de una viruela negra, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino, tampoco una ciudad. En 1849 fue a Buenos Aires con una tropa del establecimiento de Francisco Xavier Acevedo. Los troperos entraron en la ciudad para vaciar el cinto. Cruz, receloso, no salió de una fonda en el vecindario de los Corrales. Pasó ahí muchos días, taciturno, durmiendo en la tierra, mateando, levantándose al alba y recogiéndose a la oración. Comprendió, más allá de las palabras y aún del entendimiento, que nada tenía que ver con él, la ciudad. Uno de los peones, borracho, se burló de él. Cruz no le replicó, pero en las noches del regreso, junto al fogón, el otro menudeaba las burlas, y entonces Cruz, que antes no había demostrado rencor, ni siquiera disgusto, lo tendió de una puñalada. Prófugo, hubo de guarecerse en un fachinal. Noches después, el grito de un chajá le advirtió que lo había cercado la policía. Probó el cuchillo en una mata. Para que no le estorbaran en la de a pie, se quitó las espuelas. Prefirió pelear a entregarse. Fue herido en el antebrazo, en el hombro, en la mano izquierda. Malhirió a los más bravos de la partida cuando la sangre le corrió entre los dedos. Peleó con más coraje que nunca. Hacia el alba, mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte. Como soldado raso, participó en las guerras civiles. A veces combatió por su provincia natal, a veces en contra. El 23 de enero de 1856, en las lagunas de Cardoso, fue uno de los 30 cristianos que, al mando del sargento mayor Eusebio Laprida, pelearon contra 200 indios. En esa acción recibió una herida de lanza. En su oscura y valerosa historia abundan los hiatos. Hacia 1868, lo sabemos de nuevo en el pergamino, casado o amancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado sargento de la policía rural. Había corregido el pasado, en aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. Lo esperaba, secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental. La noche en que por fin vio su propia cara. La noche en que por fin oyó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia. Mejor dicho, un instante de esa noche. Un acto de esa noche, porque los actos son nuestros símbolos. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Cuéntase que Alejandro de Macedonia vio reflejado su futuro de hierro en la fabulosa historia de Aquiles. Carlos XII, de Suecia, en la de Alejandro. A Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro. Se vio a sí mismo en un entreverso y un hombre. Los hechos ocurrieron así. En los últimos días del mes de junio de 1870, recibió la orden de apresar a un malevo que debía 2 muertes a la justicia. Era este un desertor de las fuerzas que en la frontera sur mandaba el coronel Benito Machado. En una borrachera había asesinado a un moreno en un lupanar, en otra a un vecino del partido de Rojas. El informe agregaba que procedía de la Laguna Colorada. En este lugar, hacía 40 años, habíanse congregado los montoneros para la desventura que dio sus carnes a los pájaros y a los perros. De ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la Plaza de la Victoria mientras los tambores sonaban para que no se oyera su ira. De ahí el desconocido que engendró a Cruz y que pereció en una zanja, partido el cráneo por un salve de las batallas del Perú y del Brasil. Cruz había olvidado el nombre del lugar. Con leve pero inexplicable inquietud lo reconoció. El criminal, acosado por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto de idas y venidas. Estos, sin embargo, lo acorralaron la noche del 12 de julio. Se había guarecido en un pajonal. La tiniebla era casi indescifrable. Cruz y los suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las matas en cuya hondura trémula acechaba o dormía el hombre secreto. Gritó un chajá. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible. La crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me veda referir la pelea.
Básteme recordar que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya lo estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. Emma Zunz. El 14 de enero de 1922, Emma Zunz, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuk y Loewenthal, halló en el fondo del zaguán una carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 9 o 10 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bajé. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fine, de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez. Ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día el suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Emanuel Zunz. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay. Trató de recordar, a su madre. Recordó la casita de Lanús que le remataron. Recordó los amarillos losanges de una ventana. Recordó el auto de prisión, el oprobio. Recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero. Recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Loewenthal. Loewenthal. Aaron Loewenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad. Quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Loewenthal no sabía que ella sabía. Emma Zunz derivaba de ese hecho ínfimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron. Tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido. Tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de las Cronfus discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta preparó una sopa de tapioca y unas legumbres, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa que el Nordsjärnan de Malmö zarparía esa noche del dique 3. Llamó por teléfono a Loewenthal e insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras, algo sobre la huelga, y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz. El temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Cronfus los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló cerrados los ojos el plan que había tramado.
Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto alarmada se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió. Debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado anteanoche, estaba la carta de Fine. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Zunz repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos, pero más razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida, por la indiferente Recoba? Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al fin con hombres del Nordsjarnan. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo en el que había una vidriera con losanges idénticos a los de la casa en Lanús y después a un pasillo y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó Emma Zunz una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio. Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo no pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre, sueco o finlandés, no hablaba español. Fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió apenas lo hizo. Un acto de soberbia, y en aquel día. El temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que la advirtieran. En la esquina subía un lacroce que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar, en el insípido trajín de las calles, que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warners. Paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura, y le ocultaba el fondo y el fin. Aaron Loewenthal era para todos un hombre serio, para sus pocos íntimos un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer, una Gauss que le trajo una buena dote, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso. Creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Zunz. La vio empujar la verja, que él había entornado a propósito, y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja. Cansados, repetían la sentencia que el señor Loewenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurrieron como había previsto. Desde la madrugada anterior ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revólver,
forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Loewenthal, pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aaron Loewenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Loewenthal. Invocó, a fuer de delatora, las obligaciones de la lealtad. Pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Loewenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando este incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que tenía preparada. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó, porque el señor Loewenthal ya había muerto. No supo nunca, se alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Loewenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí. Lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios.